Buenos días, bendiciones para todos. Aquí nuevamente con el profesor Lenin Ernesto Maltés Espinosa. Ahora estamos con un tutorial en la asignatura de física, tema movimiento circular uniforme, su contenido, velocidad angular omega en función del periodo y la frecuencia y la aceleración centrípeta. Competencia de desarrollar. Analiza y comprueba las características y deduce los parámetros y ecuaciones que intervienen en el movimiento circular uniforme, aplicarlas en situaciones sencillas en su entorno. Actividades. Analiza la información. 2. Interpreta las imágenes. 3. Verifica los cálculos. Aquí te tengo una clase detalladita, muy bonita, diseñada para ti, que te merece lo mejor, y siempre pidiéndote, verdad, que te suscriba al canal de Matifisi. Y mano a la obra. Vamos a aumentar un poquito aquí la imagen para que podamos apreciarla un poquito mejor. Ok. Dice aquí, si asumimos que en el punto A, estamos hablando prácticamente de este punto, este punto que te marco ahorita, aquí. O sea, a ver, estoy hablando de este punto que tenemos aquí, que te marco ahí. Si asumimos, dice, que en el punto A el tiempo de referencia es t sub 0. Recordad que esto quiere decir tiempo inicial. Estamos hablando de un tiempo inicial en A. Y al llegar al punto B, estamos diciendo que se traslada y llega a este punto B, que te estoy marcando ahorita. El cronómetro nos indica un tiempo T1. Teníamos aquí primero un tiempo inicial. Al avanzar transcurre un tiempo y a ese tiempo le vamos a llamar un tiempo T1. Tenemos entonces que el cambio de posición angular, cuando se refiere al cambio de posición angular, se refiere al ángulo θ en este caso. Con respecto al tiempo se define como la velocidad angular. A eso es lo que nosotros definimos como velocidad angular. Al cambio del tiempo en el que transcurre de un punto a otro punto, como habíamos dicho anteriormente, y lo cual se origina un ángulo y también observa que se origina un radio, que es el que te estoy marcando ahorita. ¿Ves? Bueno. Que se mira claro aquí en la figura. Si ustedes observan, dice este recordatorio, estamos aquí, dice el desplazamiento angular se expresa en radianes de acuerdo al sistema internacional de unidades. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, aunque también es común que se empleen los grados sexagesimales. Un círculo contiene 360 grados o 2 pi radianes. Nunca se te olvide esto. Igual, esto lo aplicamos en trigonometría de 10º grado. Recordad siempre esta información de que este círculo que tenemos aquí, trigonométrico prácticamente, nosotros lo dividimos en el plano cartesiano. A esto le llamamos el primer cuadrante, a este el segundo cuadrante, a este el tercer cuadrante, y este sería el cuarto cuadrante. Y recordad que cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados, que es el que se forma aquí, un ángulo recto. De tal manera que si nosotros tenemos 90 grados más 90 grados, ahí se nos forma un ángulo llano, porque son 90 más 90, son los 180 que lo ubicamos a este costado. Entonces, como de aquí, del 0, estamos hablando de iniciando el seno del 0 de la parte estándar, del lado de la X positiva, aquí ya nos tenemos 90 grados. Así aquí tenemos 90 grados. Aquí volvemos a tener nosotros otros 90 grados.
pero que al sumarle más los 180 que ya tenemos, prácticamente se nos hacen 270 grados. Y si le sumamos otros 90 grados, entonces prácticamente nos daría que sería el cuarto cuadrante, 360 grados. ¿Qué es lo que nos está diciendo la teoría aquí? Que te voy a marcar ahorita. Dice que un círculo contiene 360 grados o 2 pi radianes. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque recordad que si nosotros trabajamos en radianes, tenemos aquí la conversión que te he puesto en este cuadrito al lado derecho, de que 2 pi radianes es igual a 360 grados. También podemos decir que un radián es lo mismo que decir 360 grados entre 2 pi, y que un radián equivale a 57.3 grados. Podemos también establecer los cambios de los ángulos según la necesidad que nosotros tengamos. Bueno, esto es lo que es la teoría con respecto a la velocidad angular. Recuerda, el cambio, lo decía así, el cambio de posición angular con respecto al tiempo se define como velocidad angular. Es el cambio de posición angular, se refiere a este ángulo con respecto a un tiempo que no se detiene en este análisis que estamos haciendo. Bueno, continuemos. Aquí tenemos la fórmula, te he puesto aquí la fórmula, y tenemos que la rapidez angular es igual, la rapidez angular promedio, por eso tiene el símbolo de la barrita aquí que te estoy marcando, dice que va a ser igual a delta. Recordad que ese delta quiere decir variación, aumento, disminución, el cambio que ha surgido en un estudio. Siempre lo ocupamos como delta T, delta de temperatura, delta del ángulo, delta del tiempo, delta de la velocidad. Eso puede a utilizarse según la necesidad. Entonces aquí tenemos que la rapidez angular va a ser igual a la rapidez angular va a ser igual a delta t entre delta teta entre delta t, y esto es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, que es lo que te está expresando aquí. Entonces, o el inicial menos el final, se pudiera decir también. Aquí a la derecha tenemos rapidez angular instantánea. Dice que la rapidez angular instantánea va a ser igual a teta entre el tiempo, o que teta va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Ahí, ¿qué es lo que sucedió? Simplemente un despeje de esta ecuación que tenemos aquí. Ahí nosotros lo que tenemos es que W va a ser igual a teta entre el tiempo. Entonces, si quiero el ángulo teta, mando a multiplicar lo que me está dividiendo al otro lado, y me quedaría que la velocidad o la rapidez angular por el tiempo va a ser igual a teta para obtener el ángulo. Por eso que ya ordenada la ecuación sería el ángulo teta va a ser igual a la rapidez angular por el tiempo, que es la expresión matemática que tenemos aquí de último que te estoy marcando. ¿Ves? Vamos a ahorrar esto y continuemos, porque tú puedes ponerle pausa al video y ver la aclaración de cada punto. Bueno, ¿te acuerdas que al inicio teníamos en el subcontenido, decía
en función del periodo y la frecuencia, ¿qué cosa? La velocidad angular. Y eso es lo que está expresándose aquí. Rapidez angular en términos de periodo y frecuencia. Dice que la rapidez angular va a ser igual a 2pi entre el periodo. O que es lo mismo también expresar que va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Esto viene del análisis que hacíamos a inicio de este contenido. Por ejemplo, recuerda que el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Y si yo quiero calcular la frecuencia, solo hacemos cambio link aquí, estos dos cambian de lugar, y me quedaría que la frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo. ¿Ve? De tal manera que si usted me está diciendo, vámonos a este lado, si usted me dice de que tiene la rapidez angular en función del periodo, sería 2pi entre el periodo. Usted sustituye el periodo por la frecuencia, que es esta que tenemos aquí. Entonces me quedaría que esto va a ser igual a 2pi entre 1 entre la frecuencia. En este caso estamos sustituyendo el periodo, sería esta más bien, esta que tenemos aquí. Repito, para no tener equivocaciones, estamos sustituyendo el periodo que va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Ahora, como tenemos la separación de aquí de numerador y tenemos en el denominador una fracción, agregamos la unidad y decimos 2pi, le agrego la unidad, lo divido entre 1 y la frecuencia. Entonces hacemos el método de la oreja, este multiplica con este y el 1 con el 1. ¿Qué me quedaría? Prácticamente que la velocidad angular va a ser igual frecuencia por 2pi o 2pi por frecuencia, porque la frecuencia pasa arriba a multiplicar, y el 1 con el 1 se multiplica, me quedaría 1, pero al final sabemos que todo dividido entre 1 me queda la misma expresión matemática. Entonces decimos que la rapidez angular va a ser igual a 2 veces pi por la frecuencia, que es esta formulita que tenemos aquí. Por eso es que ustedes encuentran que la rapidez angular va a ser igual a 2pi entre el periodo, o también es igual a 2pi por la frecuencia. Recuerda también que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente proporcionales? Que si una aumenta, la otra disminuye. Un ejemplo, si el periodo es 2, el otro puede ser 1. Si fueran directamente proporcional, aumentarán las dos a la misma vez. Si una aumenta en 2, la otra aumenta en 2. Entonces, pero en este caso, ambas expresiones son inversamente proporcionales. Bueno, ahora que ya tenemos claro, vemos también que tenemos otra fórmula bellísima aquí, que la tenemos reservada en el formulario, que es longitud de arco. La longitud de arco dice que va a ser igual al radio por el ángulo θ, donde aquí te hemos expresado prácticamente lo que es la definición, que quiere decir, o lo que significa cada parámetro, donde la rapidez angular se le conoce también como velocidad angular expresada en radianes sobre segundo, que θ va
va a ser igual a teta menos teta inicial, desplazamiento angular expresado en radianes. Recordad que aquí debe ir lo que es el delta. Si no te lo he puesto, aquí lo pongo. Aquí es delta, para que pueda darse la resta, y aquí también es delta. Delta t, que quiere decir tiempo final menos tiempo inicial, o como dice aquí, el lapso de tiempo en segundo que transcurre para el cambio de posición A a posición B. S es longitud de arco y R es el radio. Que tenemos para la velocidad angular en función del periodo corre por el mismo carril hasta la meta, la cual está situada directamente al norte de la posición de la observadora. Entonces quieren saber qué distancia recorre. Nos están pidiendo la distancia. Bueno, vamos a determinar la distancia. Y aquí tenemos el diagrama de lo que estamos hace poco analizando. Dice, ¿verdad?, lo siguiente. Aquí está el espectador y aquí tenemos a la corredora. Entonces, aquí está la meta. El radio que tenemos es de 256 metros. Acabamos de ver hace poco. Dice que la longitud de un arco, que es la longitud que está recorriendo el corredor, va a ser igual a S, que es igual al radio por el ángulo teta. Si nosotros nos vamos a la figura, en este momento, ya vimos que tenemos el punto cardinal ahí, que nos expresaba el problema norte con respecto al norte. Dice aquí en el razonamiento para la solución del problema, vemos que el ángulo que subtiende la sección de pista circular es teta igual a 90 grados. Hace poquito te había explicado que esto es prácticamente un cuarto de una circunferencia. Entonces aquí nosotros en esta parte tenemos un ángulo de 90 grados. S va a ser igual a R por teta, o sea, estamos hablando del radio, 256 por teta, que ya lo convertimos a pi medio, y esto dice que da 402 metros. Observe que omitimos la unidad radianes y la ecuación es dimensionalmente correcta, que son los metros. Estamos hablando de una unidad de medida unidimensional. El cálculo para poder
comprobar que esto nos da 156, como lo estoy marcando ahorita, abrimos paréntesis, fracción, ahí para ubicar el pi, te recomiendo que pongas Shift, presione esta que de fondo aparece el pi, en amarillo, y en la parte de abajo, con la direccional de la calculadora, ubica 128 pi. Entonces dirán varios, pero ya hay profesor, ahí dice que da 402 metros. Hay muchas calculadoras que tienen, según la fábrica, mismo. Si yo presiono SD, estás viendo la tecla que está aquí, me convierte a lo que estamos viendo en pantalla, que son los 402, pero como es una calculadora científica, lo da más con mayor precisión, y como no podemos redondear a partir del 1, nos quedamos con 402, que es lo que nos muestra la calculadora. Si yo presiono aquí de nuevo, me vuelve a 128 pi. Y 128 pi tiene la razón porque si yo vengo y obtengo mitad de 2 1, mitad de 2 1, mitad de 5 el 4 que está más cerca, a ver, no, el 2 sería el 2 al 5. Entonces decimos 2 por 2 es 4, al 5 1, se lo pasamos al 10, al 6 y se convierte en 16. Mitad de 16 sería 8 y ahí están los 128 pi que nos está tirando la calculadora, que nos está marcando. ¿Ve? No importa por dónde lo hagamos, siempre vamos a tener el mismo resultado. Ese es el ejercicio de aplicación con respecto a la distancia que nos pedían de la corredora. Continuemos. Ahora dice, analiza la información, copia en tu cuaderno el ejemplo. Bueno, eso. Ya hecho esto, vamos a analizar esto y dice, cuando delta t, estamos hablando de variación del tiempo, se acerca a cero, oí bien, se acerca a cero. El cambio instantáneo en la velocidad y la aceleración apunta exactamente hacia el centro del círculo. Por ello, la aceleración en el movimiento circular uniforme se llama aceleración centrípeta, que significa aceleración que busca el centro, del latín centri, centro, y petere, precipitarse o buscar. Vean, a veces nosotros hemos presenciado de este tipo de aceleración, de este tipo de movimiento, y a veces creemos que es magia. Lo que uno hace, por ejemplo, en el círculo, en lo que es la circunferencia, cuando algo está en movimiento, la aceleración y más adelante que miraremos la fuerza están dirigidas hacia el centro. ¿Qué quiere decir eso? Eso permite que un cuerpo, aquí, que un cuerpo, cuando vaya en la parte superior de la circunferencia, no se vaya a golpear o a caer. ¿Dónde lo vemos esto? En el circo, por ejemplo, cuando tenemos el hombre que se mete a la rueda de la muerte en su motito, que viene en su moto, vamos a suponer que está en su moto, y entonces él viene y comienza a acelerar, y de repente hay una aceleración constante que él mantiene, y vemos que él no se cae, que comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eso es debido a la aceleración y a la fuerza centrípeta que lo mantiene en esa posición. Igual en lo que son los juegos de las montañas rusas, han visto que hay unas que de repente se ven en forma circular, que van en la montaña y dan esta vuelta cuando van en los carritos, y van de esta forma y no caen, aunque hay que siempre
ponerse la protección por X y motivo. Bueno, en la fórmula tenemos que la magnitud de la aceleración centrípeta en términos de la rapidez angular va a ser igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Y viendo el otro análisis, tenemos en términos de la rapidez tangencial, que dice que es igual también a r por la velocidad angular al cuadrado entre r. Si te fijas, al final es lo mismo que digamos r por la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué? Mira lo que sucedió aquí. Esta parte, sabemos que el r y el w están al cuadrado y que están siendo divididas por el radio. Pero como el 2 afecta a los exponentes de cada expresión que tenemos dentro del paréntesis, entonces eso te queda r al cuadrado por velocidad angular al cuadrado entre el radio. Ahora, simplifico este r, quito un r de aquí y al final esto te va a quedar que va a ser igual a r por la velocidad angular al cuadrado. Entonces esta expresión es la que nosotros vemos ahí. No nos asustemos porque recuerden de que la física va amarrada de la matemática, porque en el principio inclusive había física que no se podía explicar con la matemática y ahí se comenzó a originar lo que es el cálculo con Isaac Newton y Leibniz por otro lado creando la misma interfaz que hoy actualmente se miran en las universidades. Bueno, esas son las fórmulas de la aceleración. La tenemos en forma tangencial y en forma de rapidez angular. Aquí me gustaría hacer una corrección muy importante. Esta parte de aquí, rapidez angular, se refiere a esta que tenemos aquí. Entonces, prácticamente están invertidos los títulos, porque esta sería la velocidad tangencial y esta sería la velocidad angular. Voy a ver si puedo. No. Ok. Vamos a ver. Si logro moverlo, pero no me lo permite. Bueno, pero aquí te lo aclaro. Velocidad angular, repito, se refiere a esta expresión y la rapidez tangencial se refiere a esta. Rapidez tangencial decimos porque cuando hay un movimiento circular uniforme, además de darse la variación y el ángulo θ, que ya lo estudiamos al inicio, también el cuerpo, si de repente se soltara y depende de donde se suelte, llevaría una trayectoria rectilínea o tangencial al movimiento circular. Por eso se refiere así a lo que es tangencial y la otra angular. Bueno, continuamos y decimos esto importante: la aceleración centrípeta de un objeto en movimiento circular uniforme está dirigida radialmente hacia adentro, que es lo que decíamos. No hay componente de la aceleración en la dirección tangencial, y si lo hubiera, cambiara de magnitud la velocidad o la rapidez tangencial. Es lo que te decía, esta es la tangencial, aquí está un centro, y de aquí a acá se forma un ángulo θ, y entonces a esto le llamamos velocidad angular, a la que depende de un tiempo inicial a un tiempo final. A esta le llamamos velocidad angular. Ahora tenemos una notita importante ahí que dice: la magnitud de la aceleración centrípeta depende de la rapidez tangencial y del radio. Dice, hay que tomar en cuenta eso, que depende de la rapidez tangencial y el radio.
Bueno, dicho esto, Manuel, ahora vamos con un ejemplo donde nos aclare esta teoría. Ejemplo, una centrífuga de laboratorio como la que se muestra en la figura opera con una rapidez rotacional de 1200 RPM. ¿Qué quiere decir esto? Revoluciones por minuto. Ahora dice, ¿qué magnitud tiene la aceleración centrípeta de un glóbulo rojo que está a una distancia radial de 8 centímetros del eje de rotación de la centrífuga? Compare esa aceleración con la gravedad. Bueno, aquí tenemos la imagen de la centrífuga, que es la que ocupan en un laboratorio para hacer análisis. Entonces ya saben que en este recipiente de aquí se pone la muestra, se ubica en cualquiera de estas circunferencias que está aquí y esto comienza a rotar a una velocidad increíble. Ahí viendo la física aplicada en la vida real. Decimos, el razonamiento nos da la rapidez angular y el radio, así que podemos calcular directamente la aceleración centrípeta con la ecuación y el resultado se compara con la gravedad utilizando la gravedad con el valor que conocemos de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Miremos aquí en la solución. Los datos serían 1.20, dice que son los 12.000, perdón, son 12.000. Esto 1.20, 12.000, nota que aparece aquí como notación científica. Aparece ahora como 1 punto por 10 a la 4. No olvides, quiero que esto lo dejemos claro, de que si yo tengo una notación científica, 1.2, vamos a ponerlo aquí, por 10 elevado a la 4, esto quiere decir, cuando es positivo aquí, que este punto decimal o coma decimal se va a mover 4 dígitos hacia la derecha. Hagámoslo. Sería una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Aquí quedaría el punto decimal y se ubica un 0, y en los espacios vacíos se ubica los otros 0. Y si nosotros observamos, ahí tenemos de nuevo el valor que nos da el problema, que son los 12.000. Recuerda, esta notación científica la utilizamos con el objetivo de que podamos simplificar la expresión de un número. Ahora que estamos claros de eso, dice que esto lo está convirtiendo a pi entre 30 radianes sobre segundo. Pi 30 radianes sobre segundo, estamos hablando a un ángulo de 60 grados, porque aquí lo tenemos en la medida equivalente de grados a radianes. Entonces prácticamente nos está diciendo pi radian son 60 grados, y esta conversión sería de la siguiente manera: pi 30, bueno, usemos la calculadora y decimos, quiero verificar algo, 180 entre 30, estamos diciendo 6 grados. Disculpen por la que le había dicho que era 60, pero son 6 grados en la verificación ahorita. Vamos a contribuirlo con el problema. Dice, sí, son 1200, que entonces se encuentra una distancia. Bueno, este es un dato dado del problema, este valor que tenemos aquí, pero se refiere a 6 grados. Rectifico, porque si estamos hablando de pi, que es lo mismo decir 180 entre 30, son 6 grados. Ok, ahora hagamos el cálculo de que es los 1.20 por 10 a la 4 RPM, que significan revoluciones por minuto, multiplicado por pi radianes sobre segundo. En la calculadora
tienes que hacerlo de la siguiente manera: abrir paréntesis, poner 1.2, no es necesario poner el 0, presiono esta tecla que me da por día la X y le pongo 4, cierro paréntesis, abro paréntesis, presiono fracción y en la parte superior presiono Shift y Pi, y en la inferior 30, cierro, pero primero tengo que salir con la direccional presionando hacia la derecha. Si usted mira el cursor de la calculadora, ahora lo marca afuera, cierro paréntesis y a esto le da el igual. Dice que es 400 pi, pero tus ojitos ven donde tengo el cursor que no dice 400 pi, sino que dice 1.26 por 10 radianes sobre segundo. ¿Por qué dice 1.26 por 3? Si yo lo convierto a SD, significa 1256.637061. Ahora, si yo este número no lo quiero ver así y lo quiero ver expresado en notación científica, presiono Shift, presiono la tecla de ingeniería y bingo, ahí aparece 1.25 663 7061 por 10 a la 3. En este caso, si yo redondeo, el 6 redondea al 5 y me queda 1.26 por 10 a la 3. Entonces tenemos el mismo valor. Repito cómo fue el cálculo. Fue de la siguiente manera: presiono Shift y presiono ingeniería, y ahí me da el valor que nos están planteando en pantalla. Ahora, con respecto a la unidad de medida, RPM se cancela con RPM porque una está dividiendo y la otra está en el numerador en forma de multiplicación, y me quedaría solamente la que estamos marcando ahorita, que es radianes sobre segundo, que aquí se ubica. Ahora dice que el radio es de 8 centímetros, entonces aquí lo que pasa es que lo trasladamos a metro. Recordad que un metro equivale a 100 centímetros. Si yo quiero convertirlo 8, entonces yo digo 8 centímetros. Vamos a multiplicarlo por esta conversión que tenemos aquí, y entonces esto sería un metro, quedaría arriba, y 100 centímetros abajo. ¿Ven cómo lo está mostrando en pantalla? Centímetro con centímetro se va, 8 por 1 8, y sería 8 entre 100. Y recordad que cuando yo divido entre 100, lo único que hago es correr el punto decimal hacia la izquierda dos veces. 1, 2. Pongo la coma decimal aquí, o el punto decimal 0, y aquí me quedaría 0,08. O si lo quieres verificar con la calculadora, sería 8 dividido entre 100. Y ahí te da 2 sobre 25 agua. Al trasladarlo con el SD me da el 0.08 que hemos calculado nosotros ahí a mano, sin calculadora. Bueno, ya verificamos lo que son los datos. Mano a la obra. Ahora te piden la aceleración centrípeta y la comparación de la aceleración con la gravedad. Bueno, aquí aplicamos que la aceleración va a ser igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Tenemos que el radio ya convertido nos dio un valor de 0.08 metros por 1.26 por 10 a la 3 radianes sobre segundo, pero ojo que aquí está el cuadrado,
Por eso aquí también tienes que ponerlo al cuadrado. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahorita lo vamos a verificar. Dice que eso da 1.27 por 10 a la 5. Vamos a ver si es cierto. A ver, sería entonces paréntesis. Dice 0.8. No es necesario poner esos ceros que tiene al lado derecho. Por 1.26. Entonces presionamos exponencial de base 10 elevado a la 3. Cierro paréntesis. Pero también esto lo elevo al cuadrado y verifico si están bien mis cálculos detallados. Esto le damos igual y dice que da, a ver, dice que da 1.270.080. Si nosotros transformamos esto a notación científica, decimos entonces cheat ingeniería y me da 1.27 por 10 a la 6. Y aquí dice por 10 a la 5, pero es lo que yo te decía. Al final, cada calculadora da un dato, depende de la fábrica. Y en este caso, recuerda que yo estoy usando un simulador de Casio. Y pudiera ser porque algunos datos varíen, pero tampoco que sean muchos, pues. Ahí tendríamos la comprobación de que eso da. Unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. Y me dirá ahorita qué pasa con los radianes. Recordad que no es radianes, no es una unidad de medida, solo es un indicador de la longitud con respecto al radio de una circunferencia. Lo puedes investigar lo que significa radian. Si nosotros utilizamos, dice en el inciso B, la comparación de la aceleración y la gravedad, utilizamos la relación que una gravedad de 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Para expresar la aceleración científica en términos de gravedad, tenemos que el valor que calculamos, 1.27 por 10 a la 5, lo hago por la conversión de una gravedad entre 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Si esto yo lo multiplico por 1 y después lo divido entre 9.8, me da aproximadamente este valor de 13.000. Imagínense con una gravedad de esta magnitud, pues anduviéramos arrastrándonos. Entonces vamos a verificar ese dato sí, con la calculadora, para que no te quede la duda. Dice que abro paréntesis, ubico 1.27 exponente a la 5 y esto lo multiplico por la fracción de 1 en el numerador y en el denominador 9.8, y con la direccional no salimos a la parte derecha. Cierro paréntesis, le damos igual, nos dio una fracción, la convierto, dice que da esto. Si te fijas, casi los 13.000 que aparecen ahí, que tenemos aquí, o si lo pasamos a notación científica con cheat ingeniería, dice que da 0.0116 por 10 a la 6. Recordad que aquí está por 10 a la 4. Entonces si yo muevo dos dígitos más hacia la derecha sería 1, 2 y me quedaría 1.2 por 10 a la 4, y esto al redondearlo me daría 1.3 debido al 9 que tengo aquí en la calculadora. Si no has comprendido lo que te he dicho ahorita, yo ahorita mismo con mucho gusto te lo explico. Déjame anotar este dato. Dice que es 0.012959. Hasta ahí lo voy a anotar por 10 a la 6 para yo poderlo expresar aquí. Entonces dice que es, esto me da en la calculadora 0.0129 59 por 10 a la 6. Eso es lo que a mí me dio en la calculadora.
Creo que lo borré, no, vamos a ver si lo puedo recuperar. Ahí está. Está, ese es el mismo valor. Si te compara en pantalla, 0.012959, lo corté hasta ahí por 10 a la 6. Entonces, lo que te quiero decir, que esta expresión es la misma que está ahí. A veces nosotros no tenemos seguridad de lo que es convertir de número a notación científica, y lo único que dice aquí es que está elevado a la 4 y yo lo tengo elevado a la 6. ¿Qué quiere decir? Que le voy a quitar 2 dígitos a este 6 que está aquí, que te estoy marcando. ¿Cómo se lo quito? Haciendo que el punto decimal se mueva hacia la derecha 2 veces. 1, 2. Ahí sería, ¿verdad? Entonces, ahora el 0 quedaría después del 1 y te quedaría 29, 59 por 10 y le bajo los 2 dígitos. Por 10 a la 4, ya no sería la 6. Por eso, pero se mira 1.30, pues hacemos redondeo. Vamos a redondear de aquí. El 9 redondea al 2 para que ya cortemos aquí y sería 1.3 por 10 a la 4. Y ahí tenemos la misma expresión matemática que nos ha dado en la información de la pantalla. Como te digo, es inmenso, ¿verdad? Increíble. Bueno, ahora que ya hemos analizado un problema de longitud y un problema de aceleración, yo siempre te invito a que realice las preguntas de control, que es velocidad angular y aceleración centrípeta. ¿Cuáles son los parámetros de las ecuaciones de velocidad angular y aceleración centrípeta? De tarea en casa para que ejercites y estés siempre conectado. Resolvamos los siguientes problemas. Copia en tu cuaderno tus resultados y verifícalo. Un disco compacto CD gira en un reproductor con rapidez constante de 200 RPM, o sea, 200 revoluciones por minuto. Recordad que revolución es una vuelta completa. Quiere decir que da 200 vueltas en un minuto. Calcula la frecuencia y el periodo de revolución del CD. Y el problema número 2, ¿qué rapidez angular en revoluciones por minuto daría una aceleración centrípeta de 1 gramo a la distancia radial del segundo ejemplo? Y tomando en cuenta la gravedad, ¿cuál sería la aceleración resultante? Bueno, eso sería todo. Te agradezco que hayas estado conectado aquí con el profesor Lenin Ernesto Maltés Espinosa en un tutorial más de Mate y Física, ahora con física de 10º grado, lo que es el movimiento circular uniforme, en lo que es velocidad angular en función de periodo y frecuencia y aceleración centrípeta. No será el único video, buscaré en otra ocasión problemas para que solo nos dediquemos a lo que es la solución de problemas. Hoy vimos teoría y solución. Recuerda suscribirte en Mati y Física. Hasta la vista y ánimo a seguir estudiando.